Aquí en la central con el doctor Aníbal Velázquez, él es viceministro de Salud Pública, a propósito del caso del ciudadano africano y por supuesto también de las aparentes contradicciones en que ha caído el MINSA en estos últimos días. Doctor Velázquez, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Muchas gracias. A ver, empecemos hablando del ciudadano Bahat Mohamed. ¿Por qué se le da de alta en el Hospital Carrión si hemos visto, por lo que cuentan sus amigos, y además se nota que él está bastante delicado, todavía mantiene un cuadro de enfermedad? ¿Qué ha ocurrido exactamente con él? Sí, lo que nos ha informado el Hospital Carrión fue que el médico de guardia de turno de la mañana encontró que él se encontraba en condiciones saludables y por lo tanto le dio el alta. O sea, en menos de 24 horas pasó de ser un caso aparentemente de ébola o que revestía cuidados de ese tipo a un alta normal. Claro, el asunto es que el cuadro febril y los vómitos que tenía en el momento que se detectó el caso, ya no los tenía según el médico de guardia en ese momento y le dio de alta. Entonces, igual como ministerio fuimos a verlo para ver cómo estaba, coincidió con la prensa también. Y él manifestó lo que les dijo a ustedes, de que todavía él se sentía mal, por lo tanto tenía malestar, y inmediatamente hicimos las gestiones para llevarlo a otro hospital. En este caso ha sido trasladado al Hospital Cayetano Heredia y ya está recibiendo nuevamente atención en sus exámenes. ¿No fue un descuido darle el alta del Carrión, considerando además todo lo que se había creado en torno a este caso, y quizás sí valía la pena mantenerlo en observación algunas horas más? ¿O usted considera que no? Bueno, lo que vimos y le preguntamos porque las decisiones clínicas ya son decisiones del médico, ¿no? El que está tratando al paciente. Y por lo tanto eso lo respetamos en la medida de que el reporte que nos hacen llegar es de que está el paciente en buenas condiciones y por eso... Pero no era un caso cualquiera, ¿no? Considerando que también había un rebote político, una dimensión política y un caso clínico. Sí, esa consideración era importante tomarla en cuenta, pero igual nosotros fuimos a verlo al paciente para ver cómo estaba. De todas maneras, es una necesidad saber cómo iba luego de lo que había ocurrido. ¿Y cuáles son los datos que usted tiene respecto de su diagnóstico? De su en este momento ya está recibiendo atención, ya está hospitalizado y está haciendo los exámenes respectivos. Hace poco que ha entrado al hospital, entonces ya empezó los médicos a atenderlo, ¿no? Entonces, en las próximas horas debemos saber los primeros resultados de los nuevos exámenes, pero ya del manejo clínico del paciente. En este momento lo que han detectado es básicamente que está decaído, está deshidratado, entonces están haciendo las medidas inmediatas de atención. ¿Qué ocurrió ayer, doctor? Cuando él llega a nuestro país, llega con un cuadro que lleva a los médicos a determinar su internamiento sobre la base de qué síntomas, de qué sintomatología y de qué poderoso convencimiento de que eso podía ser ébola. Claro, lo que pasa es que lo importante para nosotros son los criterios para poder tomar la decisión cuando podemos considerarlo sospechoso de ébola, ¿no? El primer caso era que si es un paciente que viene de una zona o de un país donde hay infección por ébola, en este caso venía con ARQI. No importaba que habían pasado suficientes días entre que salió de su país y llegó al Perú como para que el virus se haya manifestado y se hubiera ya apoderado del organismo. Ese es un criterio, ¿no? Uno de los criterios. El otro criterio es de que tenga síntomas. Tenía síntomas, tenía signos de haber vomitado, estaba muy decaído en el momento que se le vio y estaba con fiebre en ese momento y tenía malestar y dolor de cabeza. Entonces tenía signos también. El otro tema era eran horas de la madrugada, entonces había que actuar bastante rápido y la primera información que teníamos era de que él estaba proviniendo de un barco mercante, barco pesquero. ¿No se tenía el dato de los días que había pasado? Sí se les preguntó, pero nos generó la duda de los contactos, porque no basta de puerto a puerto. Lo que ellos nos comentaron en ese momento que hubo transbordo de barcos con tripulantes que intercambiaron en la alta mar. Por lo tanto, eso genera la duda y la decisión fue además también por el bien del paciente. Ahora, según los voceros del MINSA, se aplica digamos, el protocolo que se ha diseñado y se le aísla en una sala del Hospital Carrión. Pero lo que dicen a continuación los propios trabajadores del Carrión, incluso el representante del cuerpo médico, es que se desalojó a enfermos de tuberculosis, de TBC, para que este paciente africano pudiera ser acondicionado.
Eso es cierto porque, de ser cierto, pone en evidencia de que no hay condiciones, digamos, preestablecidas para un cuadro como este. Claro. Entonces, el primer paso es definir, digamos, los criterios. Evidentemente, para nosotros... Pero responde, ¿me ocurrió Sí, eso? ¿Te permite terminar? Sí. No. O sea, una vez que ese es el diagnóstico, o sea, la sospecha, entonces inmediatamente viene la siguiente fase, ¿no? O sea, que necesitamos saber si tiene o no. Entonces se llama al Instituto Nacional de Salud, equipo entrenado con equipo de protección, llega al servicio del aeropuerto, le toman la muestra de sangre y para esperar el resultado lo llevan al Instituto Nacional de Salud donde se hace el diagnóstico confirmatorio. Pero como está en sospecha, de todas maneras, es necesario llevarlo a un área de atención, porque el paciente estaba sentado en una silla porque no hay un lugar aparente dentro del aeropuerto para poder atenderlo, aunque sea lo o sea, básico. Lo que nos está diciendo es que en el aeropuerto no hay tampoco condiciones para recibir. Es un lugar donde no tiene un área para poder tener alojamiento. Pero en el Carrión tampoco había un área acondicionada especialmente para un paciente de ahí voy. Entonces, el asunto es de que el paciente, una vez que necesita ser trasladado a un área de aislamiento porque estábamos considerando de que podría tener ébola. Entonces, tenía que ser llevado a un área de aislamiento. Un área de aislamiento significa que es un área especial donde no está en contacto con otros espacios. Y el único, ya habíamos conversado previamente, porque esto llegó antes de cualquier preparación, habíamos conversado previamente con el Hospital de Niños de Carrión para que sea el área de aislamiento. Esa área de aislamiento es especial, donde en este momento se puede tener pacientes altamente con infecciones como... Pero hubo desalojo de pacientes con TBC. Ahí voy. Son pacientes tuberculosos que son extremadamente resistentes y por lo tanto están en un espacio especial. Entonces lo que se combinó fue llevar a los pacientes a otra área también igual, con la misma calidad de cuidado, de área de aislamiento. Se improvisó un área de estaba aislamiento. Planeado hacer el traslado para tener el espacio en el Díaz Carrión. Pero no hay algo que no entiendo. O sea, el protocolo determina que ante la aparición de la presencia de un paciente con ébola se desaloje el área de tiene que haber un área de aislamiento. En ese momento el área de aislamiento que estaba elegido y ha preparado, o sea, el acuerdo era que iba a ser el lugar porque tenía las condiciones, pero sin embargo había pacientes de tuberculosis y había que hacer el procedimiento para poder trasladar a los pacientes. Ahora, pero si eso fuera tan normal como usted lo está contando, yo celebro su serenidad al contarlo, pero ayer los trabajadores del Carrión, y como le repito, el propio representante del cuerpo médico, estaban indignados con esta mecánica que usted ahora describe como si fuera parte de un protocolo que todo el MINSA tiene claro. Entonces ellos estaban realmente muy inquietos. Yo sé, entendemos, pero también tiene algún error tiene que reconocer el MINSA de lo ocurrido ayer. O sea, lo que hay que entender también que es algo que nosotros estamos en plan de preparación. El plan de preparación recién salió hace poco. Entonces ya estábamos avanzando y teníamos un simulacro el día viernes en el Carrión y para eso ya estaba programado el traslado de los pacientes para tener listo, esperando que llegue el caso el viernes. Pero llegó antes, como son las cosas. Y por lo tanto, lo que había que hacer era movilizar un poco antes a los pacientes, se hizo todas las gestiones para que eso ocurriera y fueron trasladados a otros lugares seguros también. Entonces, ese paso primero tuvo que haber ocurrido para tener un área especial para atender. Otra cosa que se dijo en la conferencia de la tarde es que se contaba con material suficiente para que los trabajadores de los institutos de salud, de los centros de salud, pudieran atender a pacientes que estén en riesgo de tener ébola o que parezcan tenerlo. Sí. Otra cosa que decían los trabajadores es que no contaban con suficientes mascarillas, con suficientes guantes, con vestidura desechable. Entonces, sí, es importante, me parece, justamente por eso también estamos acudiendo a medios, ¿no? El asunto es que ¿qué se entiende por estar preparados? O sea, no quiere decir que todos los establecimientos tienen que estar preparados para manejar la ébola, así no es, porque no podría, es imposible. Primero, se tiene que hacer como lo que se hace en todos los, y es la recomendación de OMS, de que se tiene que destinar un área por país que sea destinado para poder recibir ese tipo de pacientes, un área de aislamiento. Que tiene que haber un personal dedicado a eso, entrenado con mecanismos de protección especial. Entonces, pero si los trabajadores del Carrión decían que no tenían los suplementos. Claro, quienes han comentado son los del área común, pero no de las del área que maneja este tipo de pacientes. Ellos sí tenían todos los implementos. Así es, y nosotros hemos hecho compra de equipo especial. ¿A dónde fueron trasladados los pacientes de TBC? Porque la otra cosa que se ha comentado es que fueron llevados a una sala de atención para pacientes, para otro tipo de pacientes. No, el país, que es una de las ventajas competitivas que tiene con relación a otros países,
tiene áreas de aislamiento para pacientes extremadamente resistentes al tratamiento en tuberculosis en varios hospitales. Entonces, lo que se ha hecho es trasladarlos al 12 de mayo y al Hipólito Unanue, que tienen áreas similares a las que tiene el Carrión. ¿No estuvieron en ningún momento en contacto con niños? Que es también otra de las cosas que se comentó. No, son espacios especiales. Nosotros estamos invitando y preparando para que la prensa pueda ir a ver cuáles son estos espacios especiales para atender ese tipo de pacientes de tuberculosis de aislamiento, que tienen inclusive ambientes de aire cerrado y de presión negativa, para que no permita contaminar. Entonces, vamos a mostrarles las características. Son de alta calidad durante años. Bueno, entonces, usted lo que nos dice es que las personas que trabajan en la supuesta área de aislamiento del Carrión sí contaban con todos los implementos. Es, por supuesto. Y que en los otros centros de salud ocurre lo mismo. Claro, hay áreas donde hay acondicionadas para aislar a los pacientes. Son hospitales que tienen encargados especial para manejar ese tipo de pacientes. Y esos encargados cuentan con guantes, con mascarillas. Porque no podrían exponerse. Inclusive es más peligroso la posibilidad de transmitir una bacteria como el bacilo tuberculoso es por aire. Entonces los mecanismos son mucho más estrictos de bioseguridad. Entonces son pacientes que están entrenados en años, pero lógicamente lo que necesita ahora es reforzarse el entrenamiento para manejar este Ahora, doctor, las críticas y señalamientos no se han hecho por parte de gente que no sabe nada de medicina, sino por especialistas, el doctor Elmer Huerta, el doctor Eduardo Botuso, el propio doctor Jesús Bonilla, los trabajadores, les repito, del Hospital Carrión. Yo mismo, que tengo amigos médicos, me contaban, y algunos trabajan en el MINSA, me contaban que ellos no han recibido en ningún momento información de ningún protocolo. Es decir, algo ha fallado. Digamos que yo entiendo que ahora la idea es lavar la imagen del MINSA, pero tienen que reconocer, y yo creo que la sociedad les va a agradecer mucho un ejercicio de autocrítica, reconocer que algo falló ayer. Si bien de ahora en adelante las cosas pueden salir mejor, algo falló ayer. Y usted tiene que ser lo suficientemente algo como para decirnos qué falló. Claro, o sea, lo que nosotros hemos visto, primero que estamos evaluando todo lo que ha ocurrido durante ese periodo, tanto desde la comunicación importante, también igual las medidas que se han ido implementando desde el momento que se detectó al paciente, el momento del traslado, el momento de que ha sido instalado en este centro y luego el momento también del alta que ha ocurrido. Entonces todo eso permite también mejorar en las siguientes acciones. Y felizmente que ha sido un paciente que ha sido negativo, por lo tanto, todo lo que ha ocurrido ha permitido también identificar... ¿Solamente le dice que fue un error de comunicación? No, también ahí, lógicamente, hay acciones que, por ejemplo, hubiera sido ideal tener el área de aislamiento libre antes de que el paciente se ha ido haciendo en el camino. Es decir, si yo ahora mismo le pido a los televidentes de RPP si conocen algún trabajador de algún hospital del MINSA donde haya un área diseñada para aislar pacientes con ébola, que reporten si es que hay alguno que no tenga implementos, no recibiríamos ninguna llamada, ninguna de Claro, por eso es lo que les decía, hemos comenzado con el Daniel Alcides Carrión. ¿Cuántos hospitales ya están listos para recibir pacientes con ébola? Estamos empezando con el Carrión, el primer simulacro de entrenamiento para manejar pacientes de ébola. Pero ayer decían la ministra y los que la acompañaban que ya estamos preparados para recibir no uno, sino todos los casos de ébola que se presenten. Hay que diferenciar. Justamente por eso es importante definir cuando decimos que estamos preparados. O sea, solamente el Carrión ahorita es el único que está preparado. Son varias fases. Pero respóndame eso, solamente el único hospital para que está preparado. En este momento es el que está encargado y en este momento está preparado para eso. Y seguimos acondicionándolo para que esté listo y operativo. Pero entonces, si solamente tenemos un hospital preparado, ¿cómo pueden decir tan campantemente que el sistema de salud peruano está preparado para recibir? Eso da la impresión de que todos los hospitales tienen un área de aislamiento con personal entrenado, que tiene internalizado el protocolo y la vestimenta e indumentaria adecuada. Eso no es así. Entiendo, y es correcto decir que la intención es decir que todos los establecimientos están preparados, que eso no es cierto. Aquí lo que estamos diciendo es, el manejo de esto se requiere personal entrenado, altamente especializado, se tiene que haber un área, lo que están recomendando es que en cada país exista un área de aislamiento por una simple razón, para evitar la contaminación y para poder evitar accidentes y que la gente esté muy bien entrenada para manejar ese tipo de pacientes. Sin embargo, estamos empezando a preparar más áreas de aislamiento en otros hospitales. Pero fíjese la diferencia del mensaje. Hoy usted nos dice, y me parece que eso es lo real, que se está empezando a acondicionar áreas de aislamiento, que se está empezando el entrenamiento. Ayer la sensación, discúlpeme, no parecía ser la de se está empezando, sino ya está todo listo. Lo que sí está listo, eso sí lo hemos dicho, y probablemente es así la percepción de que parece que es en todo,
En el diagnóstico sí. Por eso los llevamos al laboratorio de bioseguridad nivel 3, que pocos países lo tienen, para poder hacer un diagnóstico de agentes tan peligrosos como el ébola y hacer un diagnóstico confirmatorio de alta calidad, validado por OMS, con todos los patrones que siguen. Y eso está funcionando. Es el único centro que va a hacer el diagnóstico confirmatorio para todo el país en el caso que se detecte. Eso sí, pero por partes. Ahora, se necesita fortalecer también la parte de transporte para que pueda ser seguro. Entonces, quiere decir que estamos comprando las cápsulas, todavía no han llegado, porque hay mucha demanda en todo el mundo, entonces los proveedores están demorando en enviar, pero están en camino. ¿En cuánto tiempo estima usted que tendremos, por lo menos, no sé, 2 o 3 áreas de aislamiento en hospitales del MINSA debidamente acondicionadas? Para no crearnos falsas expectativas y no dar un mensaje contradictorio todos los días. Sí, muy bien. Nosotros lo que estamos haciendo son simulacros que van a permitir validar y acreditar cuando uno ya está en buenas condiciones. Estamos empezando este viernes a hacer un simulacro en el Hospital de la Universidad Carrión con el supuesto de que llega un paciente de bola a las emergencias y se activa todo, uso de equipo, etcétera, ¿no? Limpieza, desechos, porque todos los sistemas tienen que funcionar para un agente tan peligroso como ese. Luego estamos planeando hacer otro cuando llega un paciente del aeropuerto y tenemos que hacer todo el trámite para que pueda llegar hasta... Ahora, en el caso del ciudadano africano sí ha habido un error de diagnóstico, ¿no? Porque se le interna, se presume que tiene ébola, luego se dan cuenta de que no, le dan la alta a las 24 horas y ahora el señor está hospitalizado. Claro, ahí lo que se ha planteado es un paciente que cumplía con los criterios en el momento que nosotros tomamos la decisión de aislamiento y darle atención inicial. Y había que esperar el resultado del laboratorio, que fue así, por eso que la conferencia de prensa que se hizo ya teníamos el diagnóstico confirmatorio y se dijo que no era. Bueno, doctor Velázquez, yo le agradezco la paciencia y necesitamos que los médicos nos expliquen al detalle qué cosas están ocurriendo, por supuesto, para eso estamos, y que reconozcan también las cosas que se han hecho mal o apresuradamente. Estamos en eso, evaluando para poder, como lecciones aprendidas, mejorar cada vez, ¿no? Muy bien, el doctor Aníbal Velázquez nos ha acompañado, el viceministro de Salud Pública, ha estado aquí en RPP. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en la central.